Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, gracias. Perfectísimo, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Les ofrezco una disculpa por los minutitos de retraso, pero ya saben que el tráfico en esta ciudad está un poquito complicado. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase. La clase pasada estuvimos revisando todo lo que tenía que ver con los conceptos básicos sobre nuestra profesión y sobre todo aquellas características que la definen. Vamos a ver ahora algunos temas que ya tienen que ver un poquito más con cuestiones técnico-médicas. De hecho, la primera parte de la clase pasada fue en relación al conocimiento científico de enfermería, fue definir enfermería como ciencia. Y bueno, vamos a ver que las ciencias en general, como la enfermería, la medicina y cualquier otra área en general, nosotros vamos a poder establecer principios básicos que tienen como características promover una práctica pues segura en todo lo que nosotros realicemos con nuestros pacientes. Ahora bien, nosotros vamos a empezar como parte importante de los fundamentos de enfermería que ustedes tienen que conocer cuando vayan a la práctica clínica, es la forma en la que van a tener que realizar y desempeñar cada una de sus funciones. Y específicamente las más importantes que ustedes van a realizar son los términos de asepsia y antisepsia. ¿Han escuchado hablar acerca de estos términos? Bueno, vamos a empezar a platicar entonces acerca de estos términos que es importante que ustedes conozcan porque en función de esto es como ustedes de alguna manera van a realizar procedimientos invasivos o no invasivos al paciente. Sin embargo, no dejan de cada uno de los dos procedimientos de tener una repercusión importante para el cuidado de la salud. Y bueno, recordemos que toda la historia de la medicina en general encierra en sí misma muchos cambios y muchas transformaciones que hemos en la actualidad pues visto cómo se han modificado por mismas cuestiones de los avances científicos y tecnológicos. En cuestiones de asepsia y antisepsia, pues nosotros esto lo empezamos a ver en aquellos años en donde se desarrollan los principales o los primeros indicios sobre la medicina y entonces encontramos al primer personaje aquí de Hipócrates entre el 460 y el 377 a.C. Él presagió la asepsia cuando recomendó el uso del vino o del agua hervida para lavar heridas. Aquí es cuando ya nosotros empezamos entonces a identificar algunas bases o algunos de los primeros descubrimientos que se fueron realizando en torno a la asepsia y la antisepsia. Ajá. Esto como que, bueno, pues como que nos venía a empezar a de alguna manera empezar a describir las formas en las que podrían atenderse algunas personas para evitar que llegaran a tener alguna complicación. Entre ellos también Galeno, posteriormente, quien ejerció en Roma, hacía hervir los instrumentos que usaba para atender las heridas de los gladiadores. Y seguramente esto pues también los vemos en las películas que vemos hoy día, ¿no? Sin embargo, pues algo tienen detrás de esto y es efectivamente eso mismo, las características que tienen las formas en las que se utilizaban antes los instrumentos para atender a una persona. Y bueno, sin embargo, habrían de pasar posteriormente muchísimos años antes de que los cirujanos comprendieran la verdadera razón de por qué lavar las cosas. De hecho, creo que nosotros cuando nos remontamos a la historia familiar de cada uno de ustedes, no sé si todavía siguen utilizando, seguramente sí siguen utilizando lo que son las ollas express. Sí las utilizan, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Y bueno, pues digamos que las ollas express en términos comunes o en términos coloquiales, era nuestra principal fuente de esterilización en nuestro domicilio. No sé si alguna vez les tocó, sobre todo a algunas personas, conocer que en los hospitales, por ejemplo, se reesterilizaban las jeringas y las agujas. No sé si les llegó a tocar o conocer esta historia. Sí, hervían las jeringas y las agujas en una cajita de metal de manera acero inoxidable. Exactamente. Y bueno, pues vimos que pues de alguna manera teníamos nosotros que garantizar la forma en la que atendíamos a nuestros pacientes. Sin embargo, bueno, pues así como evolucionó la medicina, también ha evolucionado el entorno.
el entorno en cuestión de las enfermedades, y lo vemos hoy día incluso con la actual pandemia, ¿no? Vemos cómo el mismo entorno ha modificado tanto las condiciones para el desarrollo no solo del hombre, sino también de muchas enfermedades. Y obviamente esto obligó a que en algunos años o en algunos momentos determinados de la historia se empezaran a generar no solo nuevos mecanismos de esterilización, sino también procesos por los cuales podamos nosotros garantizar al consumo de alimentos, el consumo de algunas sustancias o la utilización incluso de algunas otras sustancias más en relación a la desinfección de todos los instrumentales que utilizamos. Y uno que es muy famoso, recordémoslo aquí, que se llama Louis Pasteur. Louis Pasteur, pues obviamente fue un químico y microbiólogo francés que estableció validez de teoría de enfermedades producidas por gérmenes, detener la proliferación de organismos con calor. ¿Cómo se llama ese proceso que él implementó o que él descubrió? Todos seguramente lo conocemos. Exactamente, exactamente. Y la pasteurización, pues vemos que lo utilizamos como un proceso químico por el cual nosotros depuramos algunos alimentos, entre ellos la leche y entre algunas otras sustancias que consumimos del día por día. Finalmente, Joseph Lister es otro cirujano inglés quien dio importancia a la teoría de los gérmenes con relación a la cirugía y la infección. Y no solo eso, sino que también realizó estudios sobre agentes químicos para combatir las bacterias y las infecciones quirúrgicas. Es precisamente este personaje quien le va a dar las bases más importantes a la medicina moderna para empezar a implementar muchos de las sustancias que hoy día conocemos, algunos de ellos ya en desuso, por supuesto, pero que han sido parte fundamental para conocer nuevas sustancias o métodos de esterilización. Vamos a ver que también con el paso de los años no solo se crearon sustancias o no solo se idearon procesos, también se empezaron a implementar otro tipo de medidas como la creación de los guantes de goma para la instrumentadora Caroline Hampton, haciéndose de su uso obligatorio a partir de 1894. Ven entonces, ¿desde cuándo nosotros empezamos a ver el uso también de medidas de precauciones estándar como lo son los guantes? Ajá. En 1820, pues ya más famosa no puede ser, Florence Nightingale recomendó el uso de agua y aire puro, drenado efectivo, limpieza y luz para lograr la salud. Y estos son unos de los principios que en la actualidad sí se siguen utilizando para el tratamiento y curación de las heridas. Sabemos que muchas de las heridas pues no deben de mantenerse protegidas, al contrario, tenemos que nosotros dejar una cierta ventilación y unas ciertas características de cuidados para que puedan sanar de manera efectiva. ¿Qué tipos de heridas creen que sean recomendables que podamos dejar, como lo dice Florence Nightingale, prácticamente al aire libre, que tengan un drenado eficiente y que tengan una limpieza y luz para lograr esta salud? ¿Qué tipo de heridas creen que podamos de alguna manera tener estas características de tratamiento? ¿Perdón? Las heridas crónicas y las UPP. Las heridas crónicas y las UPP. Ok, muy bien, pueden ser esos dos tipos. Sin embargo, recordemos que en algunos momentos vamos a tener que darles otro tratamiento, pero sí, efectivamente, otro tipo de heridas que también en algunos momentos no es recomendable protegerlas son las heridas por mordedura de perro, ¿vale? En siglo XIX, vestuarios de cirugía, estandarización de equipos quirúrgicos, vean, ahí está en este siglo en donde empezamos a ver que ya empieza a haber un protocolo más formal para la utilización de algunos instrumentos que nos apoyaban en el tratado de los pacientes. Y bueno, surge precisamente entonces el término asepsia. El término asepsia significa que significa negación, falta o ausencia, y sepsis, que significa infección o contaminación. Por lo tanto, la técnica aséptica dice que es aquella que se va a realizar a ausencia de materia séptica, es decir, falta absoluta de gérmenes. Y esto pues es importante para la práctica de la medicina moderna, porque nosotros queremos garantizar la seguridad del paciente. Incluso a nivel hospitalario
hemos visto que se han implementado una serie de medidas, tanto estándares de calidad como metas internacionales que ahora ya se llaman acciones esenciales en la seguridad del paciente. Y ahí es en donde entonces entra precisamente este término de asepsia. Vamos a ver que en contraparte tenemos algo que se llama antisepsia. Vamos a ver cuál es la aplicación que tiene cada uno de estos términos. El término de antisepsia dice que es un proceso donde se emplean sustancias químicas que inhiben el crecimiento o reducen el número de microorganismos patógenos sobre tejidos vivos. Entonces, vean la diferencia. Mientras asepsia se refiere a realizar alguna actividad de manera segura por la falta absoluta de gérmenes, la antisepsia dice que esa es efectivamente la reducción del número de microorganismos patógenos sobre tejidos vivos. ¿Sí queda claro hasta aquí estos dos conceptos? Ok, vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo, vamos a instalar una venoclisis, la técnica aséptica, ¿cómo aplicarías los principios tanto de asepsia como de antisepsia? Pues el lavado de manos y después limpiar la zona, ¿no? Ok, Eulogio, te escuchamos, ya te ayudaron con el lavado de manos, ¿qué más? Pero también viene que el material esté estéril. Todo el material debe estar estéril, abrir tu campo estéril. ¿Y ahí qué sería? Asepsia. Ajá. Lo que me mencionas está muy bien. De arriba hacia abajo. Ajá, pero ojo, aquí la primera parte, acuérdate que limpia, sucio. Ok, acuérdate nada más que aquí tenemos que diferenciar la asepsia y la antisepsia. La asepsia se refiere entonces a qué parte del proceso donde tú vas a realizar tu venoclisis, en qué parte se realiza la antisepsia. Cuando se va a colocar la venoclisis. Ok, como dijo Eulogio en un momento, dice él que nosotros tenemos que preparar un campo estéril, tenemos que hacer lavado de manos, tenemos que preparar el lugar donde vamos a realizar el procedimiento. Esto vendría siendo la asepsia, lo que es la técnica aséptica, que todo lo que se utilice, tanto material como insumos, tengan una esterilidad o una limpieza específica. Y la antisepsia, ahora sí, ya es la preparación de la piel. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro este término? ¿Sí queda clara la forma en la que vamos a aplicar esto? Sí, adelante. Disculpe, si puede dejar entrar a Mariela y a Tere. ¿Sí puedo qué, perdón? Que si puede dejar entrar a Mariela y a Tere. Ay, perdón, sí. Sí, claro que sí, ya les estoy dando acceso, perdón. Ok, sí. Entonces, vean cómo es la diferencia, ¿no? La técnica aséptica dice que yo voy a utilizar material y equipo que tiene una característica pues de ser limpia, ¿no? Que no tiene que tiene que estar libre de enfermedades. Pero también que voy a preparar la piel o las mucosas, porque aquí es donde incluimos también las mucosas. ¿Qué otro ejemplo puede poner? Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos a Melissa, buenos días. Buenos días. Melissa, buenos días. Ponnos otro ejemplo en los que aplicarías los términos de asepsia y antisepsia. Puede ser, pues en las curaciones. Ok. Diabético, hasta en las vacunas, bueno, en la aplicación de algunas, en lo del catéter central también. Es que todos los procedimientos prácticamente deberían de ser así. Exactamente, de hecho, digo, sabemos que de antemano esto tiene que ser así, que a veces no se aplique, pues es diferente, ¿no? Y es un mal manejo, finalmente son procesos que nosotros denominamos iatrogenias, sabemos que son acciones
que a pesar de que las hacemos y sabemos que están mal hechas, las seguimos haciendo. Incluso en algunos hospitales, cuando ustedes lleguen a tener la oportunidad de pasar por campos clínicos, van a ver que hay muchos procesos que ya no deberían de utilizarse o de hacerse. Sin embargo, bueno, pues es lo que los recursos, es lo que también vamos a ver una infraestructura en relación a estos procesos, es lo que se le puede proporcionar al personal de salud. Y bueno, más allá de esto, pues no está de más que ustedes tengan estas bases para que justifiquen y sobre todo para que traten de realizar cada vez mejores prácticas. En cuanto a, vamos a ver ahora dos términos que van a estar muy relacionados con estos principios de asepsia y antisepsia. Por un lado vamos a ver la desinfección y por otro lado la esterilización. La desinfección es una eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos. No significa que todos, por lo tanto es una eliminación parcial, exceptuando las esporas mediante el uso de agentes físicos o químicos. Esto es lo que más comúnmente vamos a encontrar en los hospitales. Más bien vamos a encontrar medios de desinfección. No nos van a garantizar lo que una esterilización. ¿Y la esterilización qué dice que hace? Bueno, pues es un procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas las esporas, bacterias altamente termorresistentes. Estos son dos conceptos muy importantes que se tienen que quedar muy bien en su mente, porque ahí es en donde nosotros vamos a ver de qué forma estamos efectivamente realizando algunos procesos o cómo van a aplicar en cada uno de los procedimientos que voy a realizar como enfermero o como enfermera, ¿sale? La esterilización, por lo tanto, que es algo que nos debe de interesar todavía un poquito más, pues es este conjunto de procedimientos que destruyen los gérmenes, es decir, cómo los vamos a eliminar de las superficies del instrumental que nosotros utilizamos y de qué forma podemos impedir no solo eso, sino también su desarrollo y evitar la contaminación. Este término generalmente se aplica en los objetos fácilmente manipulables. Hablamos, por lo tanto, de los equipos de cirugía, de los equipos de catéteres, y algunos más que vamos a utilizar en la práctica médica. No existen grados de esterilización, eso sí, definitivamente, ni está medio estéril, ni no está estéril, ni súper estéril, o sea, no. Aquí el elemento está estéril o no lo está. Seguramente ustedes conocen este equipo que pongo en la imagen, conocen la famosa autoclave. Sí. Perfecto, sí conocen la autoclave. Bueno, esta autoclave pues efectivamente es un equipo biomédico que nosotros vamos a encontrar en los hospitales a través de los cuales vamos a poder realizar ciertos procesos químicos para poder esterilizar nuestro equipo. Entonces, en conclusión, vamos a ver antisepsia y desinfección. Antisepsia va a ser para las maniobras que se aplican sobre la piel y mucosas del paciente y manos del personal que se debe colocar guantes. Ojo, ahí ya vamos a empezar a hablar más adelante de lo que son precauciones estándar y basadas en la transmisión. Y la desinfección va a ser aquellas maniobras que se aplican al mobiliario o equipo del servicio de cirugía. En este caso, cualquier otro instrumento que ustedes utilicen para la atención del paciente. ¿Sí queda claro hasta aquí esto? Sí. Muy bien. Niveles de desinfección. Bueno, vamos a hablar ahora de que sí, efectivamente, si en la esterilización dijimos que no teníamos un cierto grado de esterilización, en la desinfección sí podemos utilizar algunos conceptos que lo van a diferenciar, porque vamos a ver que también existen diferentes sustancias desinfectantes y obviamente pues esto nos va a garantizar cierta seguridad en los procesos. La desinfección más común o la más alta o en graduación más alta que tenemos es la desinfección de alto nivel. En este caso destruye muchas formas de microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas. Vamos a ver más adelante qué tipo de sustancias realizan este tipo de desinfección o nos proporcionan esta protección. Desinfección de nivel intermedio es una forma en la que nosotros vamos a ver que se inactiva el Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, la mayoría de virus y hongos
pero no asegura la destrucción de esporas bacterianas. Ojo, son diferentes formas de vida. Ajá. Desinfección de bajo nivel que destruye ciertos virus y hongos y la mayoría de bacterias, pero no es confiable para destrucción del bacilo tuberculosis o de las esporas bacterianas. Vean entonces que sí tenemos niveles de desinfección y aquí es en donde va a incidir el uso de antisépticos y de sustancias desinfectantes. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Como desinfectantes, ¿qué sustancias conocemos o qué sustancias nosotros vamos a encontrar? Primero hay que definir qué es un desinfectante. Los desinfectantes son agentes antimicrobianos que se emplean estrictamente sobre objetos inanimados o medios inertes, ya que son tóxicos celulares protoplasmáticos con capacidad para destruir materia viva. ¿Qué desinfectantes conocen ustedes de manera cotidiana o de uso regular que podemos tener ahorita en casa? Cloro. Cloro, muy bien. Gel Pino. antibacterial. ¿Cuál? Gel antibacterial. Gel antibacterial, pero ojo, porque vamos a ver las graduaciones de los geles antibacteriales y ahí ya también cambia su propiedad farmacológica. ¿Qué más? Alcohol. El alcohol. Muy bien, el alcohol. ¿Se acuerdan del merteolate? El agua oxigenada. Agua oxigenada, híjoles, el agua oxigenada ahorita la ponemos por ahí en apartadito ahorita el agua oxigenada. ¿El jabón creen que sea desinfectante? Sí. Sí. Y en los hospitales, ¿qué tipos de desinfectantes? ¿Perdón? Toques de violeta. Solamente el neutro, ¿no? Exactamente. La tintura de violeta, muy bien. ¿Y se acuerdan, por ejemplo, en algunos hospitales qué sustancias pueden ser desinfectantes? Digo, algunas de las que ustedes ya mencionaron pueden aplicar para ciertos procesos de limpieza que realizan en las instalaciones. Pero cuando hablamos de material quirúrgico, ¿qué tipo de desinfectantes pueden utilizar? Jabón quirúrgico. Jabón quirúrgico, muy bien. Isodine. El isodine. Benzal, isodine, muy bien. El benzal. Sí, La benzal. clorexidina. Clorexidina, pero ojo, la clorexidina vamos a ver que ya entra en otra terminología, ¿sale? Muy bien. Sí, profe. Ahora vamos a ver que los antisépticos ahora sí ya son sustancias que cambian completamente su aplicación. ¿Por qué? Porque aquí ya son agentes químicos aprobados para ser empleados sobre la piel del paciente o mucosas y que inhiben el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Fíjense bien aquí la diferencia. Para hacer la asepsia, entonces, ¿utilizamos antisépticos o desinfectantes? No. Desinfectantes. Desinfectantes, porque ¿qué es lo que vamos a tratar nosotros de mantener con mayor grado de limpieza de nuestro equipo? Los desinfectantes, ajá. ¿Y qué es lo que con qué vamos a preparar la piel o las mucosas del paciente para realizar procedimientos médicos? Antisépticos. Los antisépticos. Exactamente. Entonces vean, para la asepsia, repito y para que les quede claro, para la asepsia, desinfectantes, para la antisepsia, antisépticos. ¿Sí queda más o menos claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Y bueno, de acuerdo con estas características que ya definimos de las sustancias que vamos a utilizar para nuestros procedimientos o para nuestro día a día, es importante ahora que nosotros tengamos un antiséptico ideal. El antiséptico ideal es como el novio ideal, dijeran algunas personas, ¿no? Es el que me facilite más beneficios en relación costo-beneficio. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que tener una sustancia que me proporcione un amplio espectro. Cuando hablamos de espectro, hablamos de que tenga una capacidad bacteriológica, virucida, esporicida muy importante, que tenga una rapidez de acción inmediata. Recordemos que necesitamos atender con urgencia ciertos procesos.
Entonces, que me brinde esa rapidez para que yo pueda trabajar, que no sea tan tóxico o que no sea agresivo con los tejidos vivos, como en el caso del agua oxigenada. Yo les preguntaba hace ratito sustancias asépticas y antisépticas y se mencionó el agua oxigenada. Nosotros seguramente alguna vez hemos visto que la emplean, por ejemplo, para cuando hay una herida quirúrgica o cuando hay alguna herida en casa que a lo mejor alguien se cortó, tuvo una lesión, una raspadura y lo primero que le echan es agua oxigenada. ¿Sí les ha tocado ver esto? Sí, ¿Y ustedes creen que Sí. es correcto que apliquen agua oxigenada en una herida? No, ¿Por qué? como para lavarla, pero está porque desinfectando. bueno, a lo que yo tengo entendido, tanto alcohol como el agua oxigenada fijan las bacterias. Aparte de que solo fijan las bacterias, no te garantizan un cierto grado de limpieza de la piel o de una mucosa. Y peor aún que intervienen en la cascada de la coagulación. Imagínate, alguien se corta y está con un sangrado activo y se les ocurre echarle agua oxigenada, pues es lo peor que puedes hacer, porque en primer lugar vas a lastimar, vas a provocar una quemadura. De hecho, no sé si ustedes han tocado el agua oxigenada directamente. ¿Cómo se pone su piel? Blanca. Blanca. Sí, se empieza a Exactamente, resecar. porque efectivamente lo que produce es una quemadura mínima, pero finalmente es una quemadura. Entonces imagínate, si tú quemas una herida, vas a detener los tiempos de coagulación, vas a lesionar la piel, el tejido de repitalización que está tratando de formarse en esta cicatriz y obviamente pues es una complicación para el paciente. Entonces vamos a ver que nosotros necesitamos sustancias que no sean agresivas para los tejidos vivos. A lo mejor sí nos van a garantizar cierta limpieza, pero su propia capacidad del producto o de la sustancia va a tener un efecto colateral. Vamos a ver que también tengan una actividad residual. ¿A qué creen que se refiere con actividad residual? ¿Cómo? ¿A qué creen que se refiere cuando digo que tengan una mayor actividad residual o alta actividad residual? Que eliminen los residuos que genera la herida. Sí, pero aquí vamos a verlo en función del tiempo. Hay sustancias que tienen una actividad residual muy corta. Hay otros tipos de sustancias que me van a ayudar a mantener con mayor tiempo la limpieza de la piel del paciente para poder trabajar de manera segura. Eso es a lo que se refiere la actividad residual, que me protejan a mayor cantidad de tiempo. Actividad en presencia de materia orgánica, que sean solubles, que tengan una estabilidad y sobre todo que a mí no me cueste tanto económicamente hablando. ¿Por qué? Porque pues entonces ese es el antiséptico ideal. Y pónganle las características como yo les dije, el novio o la pareja ideal, ¿no? Que tenga todas estas características para que yo determine cuál va a ser el uso específico que le voy a dar a esta sustancia y sobre todo en qué tipo de procesos los voy a utilizar. Y bueno, vamos a ver que en la categoría de los elementos críticos a nivel hospitalario, nosotros vamos a ver que tenemos elementos críticos como los quirúrgicos. Son los elementos en donde yo requiero una esterilidad completa, instrumental y material quirúrgico, implantes, catéteres vasculares, sondas urinarias. ¿Por qué? Porque son procedimientos invasivos. Significa que por lo tanto vamos a incidir en un organismo y por lo tanto necesitamos nosotros reducir el riesgo de contaminación. Recordemos que uno de los estándares de calidad en todos los hospitales es la prevención de infecciones. Y hay incluso les decía yo, una acción esencial, que es la meta 5 o la acción esencial número 5, prevención de infecciones. Y ahí no, aunque no manejamos esterilidad, sí manejamos los principios de asepsia y antisepsia que tenemos que manejar con los pacientes en todo procedimiento quirúrgico. Elementos semicríticos. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues el contacto con piel o mucosas y cuando hay sobre todo solución de la continuidad, libres de microorganismos salvo esporas bacterianas. Y esto es en algunos procedimientos invasivos también hacia el paciente, como pueden ser
endoscopios, equipos respiratorios y de anestesia, porque van a de alguna manera tener un cierto contacto con la piel o las mucosas del paciente. Y en elementos no críticos, como por ejemplo que están en contacto con la piel, pero no con las mucosas, como pueden ser el uso de muletas, mesa de luz, los pisos y las paredes. Estos son los elementos críticos en los que nosotros vamos a utilizar cada una de las sustancias que nosotros vamos a emplear en un momento determinado. ¿Vamos bien hasta aquí en lo que es desinfección? ¿Alguna duda que les vaya quedando hasta este momento? No, profe. No, pero lo siento muy acelerado, maestro. Ok, no se preocupe. Vamos a tratar de ir un poquito con más calma. Sabemos que de antemano pues el tiempo es corto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera que sea más digerible. Como les comento, de cualquier manera estas clases se las voy a estar proporcionando ya sea vía plataforma también como lo hicimos con WhatsApp, pero también en YouTube para que la puedan ver. Ahí tuve algún problemita con la edición del video de la clase pasada, pero estoy trabajando en eso para que la pueda subir lo más pronto posible, a más tardar el día de hoy, y ya tengan la retroalimentación de la clase anterior. ¿Vale? Y bueno, muy bien. Vamos a ver ahora algunos métodos de esterilización. Ya dejamos la parte de la limpieza y de la desinfección de la superficie y de la preparación de la piel. Cuando nosotros vamos a tener un procedimiento quirúrgico, es importante garantizar la esterilidad del equipo y del instrumental que vamos a utilizar. Para realizar este procedimiento de esterilización, a nivel hospitalario nosotros tenemos dos formas de hacerlo, a través de sustancias químicas o medios físicos y medios químicos. Vamos a ver por un lado algunos métodos físicos. Físico significa donde a lo mejor voy a utilizar otras alternativas diferentes a sustancias químicas. Entre ellos, pues nosotros tenemos el calor. El calor lo vamos a ver de dos formas o de dos presentaciones hospitalarias. Lo que es el calor húmedo, como cuando vamos, por ejemplo, nosotros a un sauna. ¿Sí han ido a un sauna? Sí, profe. Híjoles, pues muy padre, ¿no? Como para un sabadito por la mañana y no estar en clase de fundamentos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que en este caso el calor húmedo va a generar una presión atmosférica en las que van a ser muy difíciles las condiciones de una proliferación bacteriana. Ojo, de algunas bacterias, no de todas. Vamos a ver también vapor a baja presión, como es lo que utiliza el autoclave. Esta es una forma clásica de poder utilizar o de emplear el calor en una forma húmeda. Vamos a ver cuando tenemos también calor seco, que puede ser flameado, incineración o aire caliente, que también esto en algunos hospitales lo implementan como medida para esterilización. Recordemos que una de las ventajas que nos va a ofrecer este método de esterilización, al igual que los demás, es poner en condiciones en las que las características de las bacterias o de la mayoría de los virus no puedan soportarse y por lo tanto se tiendan a eliminar. Recordemos que la esterilización es la eliminación absoluta y total de toda flora patógena de las superficies de los equipos o del instrumental que vamos a utilizar en las áreas quirúrgicas. Ahora bien, tenemos nosotros métodos químicos. Cuando hablamos de métodos químicos, hablamos entonces de sustancias que no solo van a tener una influencia en el material y en el equipo, sino que también pueden tener una influencia en la piel de la persona que trabaja estas sustancias. Por eso aquí es bien importante que ustedes sepan que en los métodos químicos, ustedes como personal de salud operativo van a utilizar también equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de estas sustancias les va a poder provocar algún cierto tipo de daño. Vamos a ver que normalmente se utilizan son tres tipos de agentes, aquí no puse el tercero. Uno es gas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar óxido de etileno o formaldehído. Incluso el formaldehído en algunos años
no solo llegó a ser utilizado como un método de esterilización, sino incluso también como anestésico. Y esto es en algunos orígenes de la anestesia, por ahí lo van a ver ustedes más adelante. Posteriormente se descubrió que era altamente tóxico y se empezó a dejar de utilizar. Ajá. Entonces, ojo, de hecho sí se utiliza, pero bueno, lo que lo utilizan, acordémonos, son las personas que se dedican a los secuestros, ¿no? Cuando, por ejemplo, ponen formol, que es una sustancia derivada de este gas en forma líquida, ajá, y que obviamente cuando lo inhalan, pues las personas automáticamente pierden el sentido, ¿sale? Vamos a ver otros agentes químicos como pueden ser orgánicos o inorgánicos. Aquí ya vamos a ver que tenemos dos tipos de principios o dos tipos de sustancias muy utilizadas a nivel hospitalario, aún todavía. ¿Saben cuáles son esos agentes químicos? Les voy a dar un tip, se ponen de color azul cuando los mezclan con agua. Uno de ellos, de hecho, lo tienen que poner con agua a temperatura tibia, porque si no, no se activa y no funciona. No sé si los recuerden o los hayan llegado a escuchar alguna vez esas sustancias. No, profesor, la verdad no. Bueno, esa sustancia se llama alcacime y alcacide. Vienen en un sobrecito como blanco. ¿Sí los llegaron a escuchar? Sí, viene en un sobre como si fuera un tipo shampoo Exactamente. y se disuelve Exactamente. con el agua. Muy bien, y efectivamente les decía que sobre todo ahí es la parte que necesito que chequemos posteriormente, se activan con características del agua en cierto momento determinado. Ajá. Entonces vamos a ver que estas sustancias son agentes químicos y son jabones enzimáticos, por lo tanto nos van a ayudar a inhibir sustancias en la mayoría de las superficies del equipo que nosotros vamos a utilizar con el paciente. Ajá. Entonces, ojo ahí. Y los antisépticos, que ya es completamente diferente a lo que estábamos viendo en relación a los agentes esterilizantes, los agentes químicos probados para ser empleados sobre la piel y las mucosas que inhiben el crecimiento y producción de los microorganismos tienen que tener un cierto mecanismo de acción, es decir, cómo van a actuar. Ya vimos que los esterilizantes van a actuar sobre superficies inertes o tejidos no vivos. Los antisépticos vamos a ver que efectivamente se tienen que utilizar directamente en la piel del paciente. Y el mecanismo más importante que me interesa a mí que ustedes conozcan es la desnaturalización de proteínas. La mayoría de los agentes antisépticos tienen esta característica. Sin embargo, es importante que sepan que todas las bacterias, virus y parásitos que encontramos en el medio, una forma de sobrevivir para ellos son a través de ciertas sustancias nutritivas, como las proteínas. Entonces, cuando una bacteria se encuentra una proteína, o en el caso de los virus, que ya vimos que tienen una cierta afinidad por las cargas virales y algunas proteínas que les van a permitir replicarse en un área determinada, pues necesitamos que este mecanismo de acción cumpla los antisépticos con esta capacidad de romper esa cadena de naturalización. Vamos a ver que hay alteraciones de la membrana celular en cuanto a permeabilidad, alteraciones enzimáticas o que desarrollen algunos otros procesos como la oxidación celular. Y ahí tenemos dos procesos bien básicos, lo que es la oxidorreducción y la beta reducción, que los vamos a ver en algunas cuestiones. Y bueno, vamos a ver nuestra primera sustancia antiséptica, que es el alcohol al 70%. Ojo, ahí sí es antiséptico en esta concentración. Vemos que es la cantidad de porcentaje en la que el alcohol tiene que encontrarse para que nosotros veamos que tiene una función antiséptica. De hecho, las mismas guías de práctica clínica actuales en relación al manejo de ciertos padecimientos, entre ellos el coronavirus, te dicen que puedes utilizar un alcohol en cualquier presentación siempre y cuando esté en una concentración del 70% o más. Entonces, la fórmula química es el etanol o isopropenol, que es el alcohol isopropílico, lo que nosotros conocemos.
Tiene una acción pues importante, es desnaturalización de las proteínas y los vamos a utilizar en el lavado de manos, por eso tenemos alcohol gel, lavado quirúrgico, preparación preoperatoria o preparación de la piel para procedimientos invasivos. Aquí vamos a ver que este tipo de sustancia tiene una rápida reducción de la flora microbiana, pero de corta duración. ¿Qué significa esto? Que cuando se evapora, automáticamente pierde su efectividad antiséptica. Por lo tanto, no es un agente desinfectante o no es un antiséptico, perdón, que sea altamente recomendable. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando ponemos una inyección? Ponemos una inyección y utilizamos alcohol y mojamos nuestra torunda, hacemos una pequeña asepsia y antisepsia y posteriormente aplicamos nuestro medicamento, ¿no? Por muy tardado, ¿cuánto tiempo creen que se tarde uno en inyectar un medicamento? ¿Y cuánto tiempo creen que tarde el alcohol en evaporarse? Segundo. Entonces, ¿será un antiséptico recomendado? No. ¿Y qué es lo que seguimos haciendo entonces? Seguimos poniendo alcohol. Exactamente, cosa que, ojo, yo los dejo a su criterio, pero es pensamiento crítico, acuérdense, no es tanto que no sirva, sino que la efectividad del producto no me va a garantizar la protección específica de la piel por tanto tiempo. A lo mejor si yo lo aplico pues rápido, pues sí puede generarse esa protección, pero también si yo ministro un medicamento de forma acelerada, pues también puedo provocar más fácilmente una reacción. Entonces, ojo, tiene un espectro de activación excelente, es excelente bactericida, gram positivos y gram negativos también. No es esporicida, pero sí me va a permitir atender a ciertos patógenos que son muy agresivos para el ser humano. Tiene una actividad contra el Mycobacterium tuberculosis, actúa también en algunos hongos y virus, como el virus incital respiratorio, ahí tiene que ver con el SARS-CoV-2, hepatitis B y el VIH, ¿sale? Sus características que son limitables o algunas limitantes que tienen, pues es que es muy volátil, se va a evaporar fácilmente, es inflamable, no tiene un efecto residual por lo tanto, y produce resequedad de la piel. Esas son como que las características en contra de este antiséptico. Y lo más moderno en cuanto a antisépticos, vamos a ver ahora que tenemos una sustancia súper desarrollada como es la clorhexidina, que puede existir del 2, 4 y hasta el 40%. Esta es una sustancia muy utilizada a nivel hospitalario actualmente. ¿Sí la han llegado a escuchar? Sí. Muy bien. Es un antiséptico antimicrobiano activo contra bacterias gram positivas y gram negativas. Fíjense bien ahora, tiene un espectro todavía mucho más amplio porque va también a trabajar directamente sobre bacterias aerobias o anaerobias, es decir, aquellas bacterias que puedan utilizar o no el oxígeno. Y entonces, por lo tanto, se utiliza como alternativa en pacientes quienes el yodo está contraindicado. Vamos a ver que también más adelante vamos a hablar del yodo, y es de aplicación tópica como desinfectante. Actúa a nivel de la membrana celular y proteínas intracelulares. Entonces es una sustancia muy maravillosa, es muy increíble esta sustancia. Hay algunos efectos adversos, sin embargo, hasta la actualidad llevo 12 años prácticamente ejerciendo enfermería y de esos 12 años no he visto hasta el momento ninguna reacción, ningún efecto colateral de los que vamos a hablar. Irritación de la piel, alteración en el gusto y sordera en aquellos casos en que fue utilizado a nivel del oído medio por afectación del tímpano. Realmente no he visto yo ninguno de estos casos. Baja irritación y permanencia en el tejido. Fíjense bien, tiene un efecto residual hasta 6 horas. Ajá. Actividad antiviral. Tienen una envoltura lipídica, no es esporicida y bacteriostática, a diferencia del alcohol, que el alcohol sí es bacteriostático. Aquí no. La clorhexidina sí me va a ayudar
a matar completamente toda actividad microbiana en la piel o en la mucosa. Inactiva, por lo tanto, también material orgánico, como puede ser el cloro o el jabón natural. De hecho, en la norma oficial mexicana 022, que tiene que ver sobre los procedimientos de terapia de infusión, nosotros vemos que la recomendación clínica que se utiliza o que se sigue para algunos procedimientos como la preparación de la piel para la venoclisis, dice que se tiene que hacer con clorhexidina al 2 o al 4%. ¿Y esto por qué? Porque tiene una capacidad residual muy amplia. Entonces, pues sí tenemos un margen de tiempo, pues importante para poder mantener esa limpieza de la piel. ¿Sí han visto la clorhexidina entonces? Yo sí. Perfecto. La clorhexidina no solo se va a utilizar, ojo, para lavado de manos o para la preparación de la piel, también existe en presentación para enjuague bucal. En la actualidad ustedes lo van a ver que lo utilizan mucho en pacientes que están en terapia intensiva, que están orointubados, o también en procedimientos prequirúrgicos, es decir, cuando el paciente se tiene que bañar antes de la cirugía, también existe solución de clorhexidina para que se pueda lavar el paciente. Entonces vean qué beneficios tiene esta sustancia, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de otra que seguramente sí conocen porque también ha sido una constante en nuestra vida diaria, lo que es el yodo, y es una sustancia que se le denomina yodopovidona. Es de elección pues para la antisepsia quirúrgica, incluyendo inyecciones y algunas cateterizaciones. En muchos hospitales todavía va a seguir siendo de elección importante. En solución jabonosa o como jabón sólido es útil para limpieza de manos, para limpieza prequirúrgica de la piel. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, el yodo tiene una capacidad muy corta de duración sobre la piel, es decir, tiene un efecto terapéutico muy corto. De hecho, el efecto terapéutico es de 6 segundos. Entonces, imagínate, en 6 segundos yo no voy a poner una venoclisis, en 6 segundos yo no voy a poner una inyección. Hace muchos años sí se utilizaba para la mayoría de estos procedimientos. Sin embargo, pues vemos que el efecto residual es muy, muy pobre. Y aparte de que el efecto residual es muy pobre, tiene efectos colaterales muy importantes con algunos pacientes. ¿Se imaginan con qué pacientes está contraindicado el yodo, por ejemplo? ¿Con quiénes, perdón? Con los que están operados. Híjoles, no le alcanzo a entender muy bien. Con los que están operados. ¿Operados? Sí. Ok. O más bien con los que ya se operaron, ¿no? Porque también ahí decía que su uso era para preparación del área prequirúrgica. Pues no, de hecho, con ninguno de los dos. Vamos a ver que está contraindicado en pacientes neonatos, Vamos a ver que está contraindicado en pacientes que tienen alergia al yodo, como obviamente lo estaría contraindicado cualquier sustancia, en pacientes que tienen problemas tanto hepáticos como tiroideos, porque tienen un efecto tóxico sobre estos órganos. Recuerden que el yodo se puede absorber muy fácilmente a través de la piel. Entonces, cuando nosotros encontramos un agente tóxico como lo es el yodo, pues vamos a descontrolar o descompensar la función tanto del hígado como de la tiroides. Entonces ahí viene pues la parte de este tipo de problemas con esta sustancia antiséptica. Ahora, también está demostrado que el yodo se inactiva cuando tiene contacto con la sangre. Entonces de nada sirve por el efecto residual y por el contacto que pudiera tener con sangre. Y bueno, en cuanto a la técnica séptica, nosotros tenemos que ver sobre todo, ya antes de pasar a la cadena de transmisibilidad de las infecciones, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quedan claras estas sustancias?
Sí, profe. Sí, profe. Ok, no mencionamos tanto el jabón, porque el jabón finalmente lo vamos a utilizar específicamente en procedimientos sobre todo el lavado de manos o en área quirúrgica. De hecho, cuando nosotros realizamos cualquier proceso con jabón quirúrgico, siempre tenemos nosotros que hacer una limpieza y una desinfección de la piel y aparte eliminar el excedente de jabón que se quede. ¿Por qué? Porque también es un fomite o es, digamos así, como una especie de caldo de cultivo que podemos generar para el paciente en el momento en que estemos realizando algún procedimiento. ¿Sale? Entonces, en la cadena de transmisión de las infecciones, nosotros vamos a ver primeramente cómo se va a dar esta cadena de infecciones. Vamos a ver que nosotros en el medio ambiente tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos y priones. ¿Han escuchado ustedes acerca de los priones? No. Ok, pero todos los demás seguramente sí los han escuchado, virus, bacterias, hongos, parásitos. Bueno, los priones no es otra cosa más que una especie de proteínas que tienen una alta susceptibilidad de producir enfermedad. Es como cuando son dos personas, vamos a poner un ejemplo, dos delincuentes que se encuentran y dice, bueno, yo soy malo, y dice, pues yo soy más malo, y si nos juntamos, ¿qué hacemos? Pues hacemos un equipo superpoderoso, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es exactamente lo mismo, son son proteínas que se encuentran en el ambiente y que bajo ciertas condiciones y situaciones en específico se unen a cualquiera de los otros agentes, puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, y producen una superenfermedad. Ajá. Entonces ahí vamos a ver algunas proteínas que están involucradas en estos eventos de enfermedad. Y bueno, sabemos que necesitamos un reservorio. Un reservorio significa un medio que puede ser inanimado donde pueda este agente patógeno desarrollarse. Puede ser un animal, puede ser una superficie, puede ser el mismo ser humano. Y vamos a ver que cuando se desarrolla en esta situación, tiene una puerta de salida, que puede ser respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival o genital incluso. Y obviamente, pues este mecanismo de salida de la persona o del objeto que ya está contaminado, pues lo puede transmitir a través de diferentes formas. Ajá. A través del contacto directo o indirecto, que puede ser por gotas o por aerosoles. Al final del día vamos a encontrar una puerta de entrada, que también puede ser respiratoria, digestiva, conjuntival, cutánea o genital. Y ahí es en donde nosotros vemos cómo es ese mecanismo de transmisibilidad de todas las enfermedades en general. Y ahí es en donde nosotros tenemos que incidir. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la respuesta de la mayoría de los agentes antisépticos tiene que ver con esta cadena de infección. Tenemos que ver algunos que tienen que ver con la cantidad del patógeno inóculo. Ajá, es decir, qué tan infectado o qué tan contaminada está la zona donde vamos a trabajar. Y sobre todo saber qué tipo de patógenos tiene o se encuentran en las superficies. ¿Por qué? Porque los patógenos, acuérdense, tienen algo que se llama virulencia. La virulencia en términos epidemiológicos se refiere a la capacidad que tiene un patógeno o a la agresividad que tiene este patógeno para modificar las condiciones de salud de una piel, de una mucosa o de un ser humano. Tenemos que ver la ruta de transmisibilidad, por eso posteriormente vamos a hablar de lo que son precauciones estándar para evitar que precisamente llegue hasta lo que nosotros conocemos como puerta de entrada. Ajá, que ya vimos cuáles son las diferentes puertas de entrada para que nosotros no tengamos complicaciones con un huésped susceptible, es decir, que sea receptor de esta enfermedad. Y bueno, en la actualidad nosotros vamos a ver que en esta cadena de transmisibilidad nosotros tenemos diferentes escenarios por los cuales pueden producirse estas infecciones. Y de hecho en la actualidad las guías de práctica clínica hablan algo acerca de las infecciones asociadas a la atención de la salud.
En las infecciones asociadas a la atención de la salud, pues reconocemos dos fuentes por las cuales un paciente puede adquirir una enfermedad, fuente endógena o una fuente exógena. La fuente endógena, pues es la flora propia del paciente. ¿Dónde tenemos microorganismos nosotros? ¿En qué partes de nuestro cuerpo tenemos microorganismos? ¿En todo el cuerpo? Sí, en la boca, muy bien. Narinas. En la las narinas, muy bien. Ano, muy bien. El El genital inferior. intestino delgado. En el intestino delgado también puede darse, muy bien. ¿En dónde más? Genitales. Genitales, muy bien. En el estómago. Bien, entonces estamos repletos de flora propia de nosotros, ¿no? Propios de los mexicanos. Tenemos un montón de microorganismos. Pero también tenemos fuentes exógenas, es decir, fuentes de donde nosotros podemos adquirir nuevas enfermedades. Entre ellas, pues el ambiente animado o el ambiente inanimado. Y obviamente personas con el personal de salud lo vamos a meter ahí también como una fuente exógena, porque recordemos que en un hospital pues no hay nada más peligroso que un enfermero o una enfermera que no se lave las manos. Y derivado de esto, les decía yo, en miras de establecer líneas que nos ayuden a determinar la forma de atención hacia los pacientes en general para evitar el riesgo de infecciones, nosotros tenemos lo que conocemos como precauciones estándares. Precauciones estándares significa que son todas aquellas medidas que vamos a adoptar o aplicar en todos los pacientes que requieran atención de la salud, por todos los trabajadores de la salud, en todos los entornos sanitarios. Significa que entonces en todo el momento, en todos los momentos, en todos los lugares del hospital, voy a tener que seguir estos principios estándares o precauciones estándares. ¿Por qué? Porque pues sabemos que tanto el paciente tiene una susceptibilidad muy grande por sus condiciones clínicas de infectarse o de adquirir una infección nosocomial, y también yo como personal de la salud pues tengo un alto riesgo de poder enfermarme, sobre todo por la exposición a la gran cantidad de patógenos que tenemos con los pacientes. Por ejemplo, lo vemos en la actual pandemia, ¿no? Todas las personas que hemos estado en contacto con pacientes COVID, o no solo COVID, sino con cualquier otra enfermedad, a lo mejor puedo tener contacto con objetos punzocortantes y a través de esa punción puedo adquirir una enfermedad del paciente, ¿sale? Entonces, recordemos que estas medidas estándares se van a aplicar entonces para todos los pacientes en general y van a ayudarnos a determinar una mínima cantidad estadística de diseminar infecciones y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no intacta de los pacientes. Eso que me quede claro. Y bueno, para esto los estándares que nosotros debemos de conocer, los más importantes, el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de cubrebocas, lentes o protección ocular, la higiene dental, cuidado de material del cortopunzantes, cuidado de la ropa, cuidado del ambiente y material y equipo. Aquí también lo que es la etiqueta de la tos o higiene de la tos, pero bueno, al final del día estos son los más importantes que tenemos que seguir en un ambiente hospitalario, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. De acuerdo a los mecanismos de transmisibilidad que tienen los diferentes elementos patógenos en el entorno, es como nosotros vamos a también utilizar una serie de medidas que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de contagio por la capacidad virológica, bacteriana, esporicida o sobre todo el tipo de residuo que van a dejar estos microorganismos en el ambiente. Aquí vamos a hablar entonces de lo que se conoce como precauciones basadas en la transmisión. Y obviamente es en la forma entonces en la que este agente patógeno va a encontrar la forma de poderse diseminar en el ambiente. Y en este caso, pues la vía aérea. La vía aérea se va a utilizar
para aquellos pacientes cuyo riesgo tengan de poder adquirir una enfermedad que se transmita a través del aire. Ajá. ¿El coronavirus se transmitirá a través del aire? ¿Qué opinan? Sí, Pues ahí dicen que sí, ahí dicen que sí. Pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a ver que las características de esta enfermedad, para empezar, es un virus. ¿Qué capacidad o más bien qué tamaño tienen los virus? microscópico. Pero super archirrequete contra microscópicos, ¿no? De hecho, un microscopio común o convencional no sirve, lo tenemos que ver nosotros al microscopio electrónico. Y para poder ver un agente patógeno de estas características, pues hablamos o lo cuantificamos en nanómetros, ajá, o micras. Entonces es una medida muy, muy pequeña, tan pequeña que tiene una capacidad de transmisibilidad en el ambiente muy importante. ¿Qué otra enfermedad, por ejemplo, se puede transmitir a través del aire? ¿Ok? ¿Qué más? Por ahí nosotros llegamos a mencionar en la presentación la tuberculosis, ¿no? Sobre todo la tuberculosis pulmonar. Ojo, ¿y qué significa esto? Bueno, significa que estas enfermedades tienen una alta capacidad de contagio si no se siguen unos procesos importantes. Entre ellos, pues la presión negativa de la habitación. Tiene que estar completamente cerrada, ajá, la habitación de este paciente. Tiene que tener un aislamiento. Vamos a tener que utilizar obligatoriamente cubrebocas, el lavado de manos antes y después de quitarnos los guantes, porque recordemos que los guantes no disminuyen o no evitan el riesgo de la transmisibilidad de algunos microorganismos. Ajá. Y sobre todo también la restricción de visitas. Son pacientes que no van a tener acceso a muchos visitantes por cuestiones propias del contagio que pudieran llegar a adquirir. Vamos a ver que tenemos otro tipo de mecanismos de transmisión, como lo es el contacto. Y aquí nosotros los denominamos precauciones por contacto. Y aquí nosotros vemos algunas de las medidas que vamos a adoptar para la atención de estos pacientes. Lo mismo, lavado de manos, uso de guantes, mascarilla, gorro, bata, en caso de realizar procedimientos invasivos o con riesgo de contaminación. ¿Cómo qué enfermedades creen que pueda tener el riesgo de infectarse por contacto? ¿Hepatitis? Hepatitis, muy bien. ¿Varicela? Varicela, muy bien. ¿Neumonías? Neumonías, híjoles, ¿qué opinan de la neumonía, sí o no? Pues sí, no, porque puedo toser y Pero darle si, la mano. pero si toses está en el ambiente, ¿no? Pero si me cubrí y le doy la mano. Bueno, imagínate que te tosen la mano, pues sí, ya, ¿no? Ahí sí ya decimos, que es otro mecanismo, pero ojo, acuérdate que cuando tú toses o estornudas, vamos a ver que expelemos algo que llamamos flush. En ese flush vienen incluidas en gotitas muy pequeñas algunos microorganismos. Entonces, ahí cambia completamente el mecanismo de transmisibilidad. La neumonía, ¿qué será? Un proceso de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, si es respiratorio, puede ser que se contagie por vía aérea o por gota. ¿Estás de acuerdo? Sí. No por contacto, porque no le voy a meter la mano al paciente, ¿verdad? No le voy a besar. Ajá. Definitivamente no lo voy a besar, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. ¿En qué otra enfermedad sí puedo tener contacto con el paciente? Por ejemplo, ¿en qué otras enfermedades se imaginan? La lepra. La lepra, muy bien. ¿Tienen bebés en casa? Sí. ¿De qué edades? 5 y 8 meses.
¿Cuánto es? No sé si se lo escuché, pero se lo está cortando. ¿Cómo, perdón? No sé si solo soy yo o se lo está cortando, no lo entiendo. Ah, ¿se está cortando mi audio? No, ahorita no. No se escucha Ok. bien. Profe, ¿también puede ser por contacto la mononucleosis? Sí, puede ser por contacto, efectivamente. Yo les preguntaba en relación con los pacientes pediátricos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a veces cuando les cambiamos el pañal y sobre todo tienen diarrea, hay un microorganismo que se llama rotavirus. Entonces el rotavirus sí puede ser en contacto con la persona y también puedes tener contacto con las secreciones de este bebé y puedes contagiarte de rotavirus. Recordemos que el mecanismo de entrada del rotavirus puede ser por vía fecal oral. Significa que yo le cambio el pañal al bebé y resulta que me voy a comer algo y posteriormente si no tuve una higiene de manos, pues por ahí puedo tener el mecanismo de entrada, esa puerta que dijimos que tiene el microorganismo hacia mi cuerpo. ¿Sale? Conjuntivitis. La conjuntivitis, muy bien, esa es efectivamente. ¿Quién se pone los lentes a lo mejor de otra persona? Y estamos teniendo contacto al final de cuentas indirecto con una fuente de contaminación. Y bueno, hablamos también de las precauciones por gotas, lo que mencionábamos hace ratito. Los visitantes en este caso pues siempre se tienen que reportar, al igual que en los demás casos, y vamos a tener que utilizar tanto nuestro cubrebocas, nuestra mascarilla facial, protección ocular, aquí no la puso, pero sí es importante la protección ocular, ajá. Usar guantes, bata de contacto con las, porque vamos a tener contacto con secreciones de tipo respiratorio, ojo, y lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, que son 2 de los 5 momentos de la higiene de manos. Entonces, dependiendo de los mecanismos que nosotros vamos a ver que tiene el parásito o el microorganismo para poderse transmitir en el paciente, es que nosotros vamos a adoptar estas medidas. Ahora bien, ya una vez que adoptamos estas medidas, tenemos un cuarto tipo de precauciones estándar, pero ya es una serie de situaciones un poco más complejas porque las características clínicas del paciente sí lo exigen. Tenemos, por ejemplo, el aislamiento protector. Aquí la diapositiva salió en color anaranjado, pero pues obviamente el aislamiento protector nosotros lo vamos a encontrar con un color blanco. Si yo pongo la diapositiva blanca, pues no va a salir nada. Entonces lo ponemos con un color blanco para poder identificar efectivamente que nuestro paciente tiene una condición clínica grave. ¿Qué tipos de pacientes creen ustedes en los que podamos utilizar el aislamiento protector? ¿Me puede repetir? Sí, claro que sí, con todo gusto. ¿En qué tipo de pacientes creen ustedes que se puede utilizar el aislamiento protector? En el mismo coronavirus. Pero vaya, vamos a analizarlo por partes. El mismo coronavirus es una enfermedad que sabemos que se transmite a través del contacto o puede ser también por vía respiratoria, pero las condiciones clínicas del paciente tienen que estar súper graves. Aparte, no se utilizaría en este tipo de pacientes porque tienen un aislamiento diferente por el mecanismo de transmisibilidad del patógeno. Aquí vamos a ver que ya son características más graves del paciente. Vamos a ver que puede ser un paciente quemado. ¿Por qué un paciente quemado? Por la pérdida de líquidos, ¿no? La exposición que tienen de la piel. Exactamente, entonces tienen una susceptibilidad muy alta o un riesgo muy elevado de que se puedan infectar. ¿Qué otro paciente? Pacientes con VIH, pacientes que tengan cáncer, porque su sistema inmunológico está completamente deprimido o suprimido. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes y por lo tanto tenemos que extremar precauciones. Otro tipo de pacientes que tienen este cuidado muy, muy importante son pacientes que tienen neutropenia. La neutropenia es una característica clásica de todos los pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado al máximo. Por lo tanto, higiene de manos, puerta cerrada, no hay visitas, no hay visitantes, uso de guantes, mascarilla, bata
y también ropa estéril para el paciente, porque sí es un paciente que sí se puede infectar muy, muy, muy fácil. Y esto es muy común, como les decía, en los pacientes que ya mencionamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Ya quedó muy claro lo que es asepsia y antisepsia, las barreras que tenemos que tener para evitar los mecanismos de transmisibilidad. Profe, ¿qué enfermedad dijo al último? En este caso, neutropenia. No es propiamente una enfermedad, sino es una característica clínica de su paciente. Ojo, dentro de la respuesta que genera el paciente a diferentes enfermedades, se produce un recuento de las células de defensa. Y unas de las células de defensa son los neutrófilos. ¿Qué hacen los neutrófilos? Los neutrófilos son una especie de mediador químico que cuando hay algo que pasa en nuestro cuerpo, que puede ser una infección o puede ser un proceso inflamatorio, lo que hace esta célula es activar a todas las demás células de defensa. Entonces, cuando no están en Escuché la segunda enfermedad que dijo maestro. Una enfermedad como puede ser, a lo mejor les había mencionado yo, VIH, cáncer, quemados. Y les decía yo de la neutropenia. En la neutropenia, el paciente que presenta una disminución tan importante de neutrófilos, que de hecho la cuenta neutropénica tiene que ser menor de 500 células por campo, entonces significa que este paciente es como quitarle el dulce a un bebé. Realmente no se puede defender ni nada. Es más, puede estar súper infectado y el paciente no tiene ninguna respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque simplemente estas células ya no están haciendo una función en su organismo. ¿Sale? Sí. Bueno. Vamos a dar, unos 2 minutitos para que se me despejen, para que dijeran un poquito esto que estamos analizando. ¿O alguien quiere compartirnos alguna duda que tenga? ¿Todavía hasta este momento? ¿Todos vamos bien? Sí, profe. A ver, Jocelyn, adelante. Bueno, a mí pues ya me va quedando claro, gracias. No sé, Malita, creo que me puede escribir. Lo que pasa que no se escucha muy bien tu micrófono, no sé si estés teniendo el mismo problema todavía, pero puedes escribirlo por el chat y con gusto te respondo la pregunta. O alguien si también tiene ahí alguna duda que quiera comentarnos, si nos la puede comentar o nos la puede compartir por el chat para que nosotros le demos el seguimiento. Profesor, Sí. entonces la neutropenia, ¿por qué se da? Bueno, la neutropenia se da porque su paciente, o en este caso el paciente, está teniendo un debilitamiento progresivo de su sistema inmunológico. ¿Qué lo produce? Todas las enfermedades que se puedan imaginar. Enfermedades sobre todo de tipo autoinmunes, como en el caso de del VIH. El VIH, ¿qué es lo que hace? Este virus empieza a atacar todo el sistema de defensas. Entonces, una de las células que más ataca son los linfocitos. Y obviamente los linfocitos pues se derivan en diferentes subgrupos, linfocitos T, linfocitos alfa, beta, TCD4, que son los más específicos para la enfermedad, y obviamente también empieza a barrer con todas las demás defensas, los que son eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y los neutrófilos, pues es como cuando nosotros vamos en la calle, ¿no? Y vemos que algo pasa, pues es el primero que llega al evento. Y ya después de que ve qué está pasando, les empieza a hablar a todas las demás células para que vengan a ver qué ocurrió y empiecen a presentar una defensa. Entonces, si no hay quien avise que algo está pasando, en este caso los neutrófilos, el paciente no va a presentar ninguna respuesta.
Así como nadie pudo ver el accidente que pudo haber estado en la calle, nadie va a ver por la salud de ese paciente, ni neutrófilos, ni linfocitos, ni basófilos, ninguna célula de respuesta va a poder tener una integridad del paciente. Simple y sencillamente el paciente está más indefenso que un bebé, así de simple. Pero son condiciones propias que muchas enfermedades en general pueden llegar a desarrollar. Tenemos otro caso muy común o muy particular, como por ejemplo los niños de leucemia. Los niños que tienen leucemia tienen células muy bajas o sistema inmunológico muy bajo, entonces muy fácilmente se van a contaminar de cualquier enfermedad y se complican. Entonces, ojo, esos son casos muy particulares en los que las defensas se disminuyen mucho. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, sí. Bueno, yo investigué un poquito acerca de la sepsia y antisepsia, nada más que no sé si está bien lo que investigué, que en 1881 Charles Chamberlain inventó el esterilizador de vapor, que pues se le puso como nombre autoclave y pues se usaba para limpiar las herramientas que pues se iban a utilizar para algún procedimiento. Y sí tengo un poquito de duda. En 1884 Gustavo, no sé si es el nombre correcto, Gustavo Adolfo, es el padre de la asepsia. Bueno, según yo es lo que investigué. Sí, bueno, no sí, sé de hecho, fíjense que la transición en la terminología médica ha ido en evolución. O sea, nosotros vimos Hipócrates, nosotros vimos algunos de los otros autores que ya mencionamos, pero al final del día cada paso o cada época fue diferente en el contexto del desarrollo de todos estos procesos de desinfección. Entonces, no es una causa atribuible a una persona en específico, a todos se les han añadido sus aportaciones y obviamente en la época, de hecho les mencionaba yo en el siglo XIX es cuando ya realmente aparece el término formalmente de asepsia y antisepsia. Estamos hablando de los años efectivamente de 1800, entre 1700 y 1800 prácticamente, es en donde se está dando esta concepción terminológica en general de asepsia y antisepsia. ¿Sale? Ok, gracias. Bueno, ya una vez que definimos cuáles son los principios y los mecanismos de asepsia y antisepsia que tenemos con nuestros pacientes, algunas de las sustancias asépticas y antisépticas que vamos a utilizar para nuestros procesos, vamos a empezar a hablar ahora de ya temas un poquito más en forma. Seguramente esto ya lo conocen, seguramente esto ya lo han vivido o han tenido la oportunidad de experimentar, sin embargo, pues no está de lado que nosotros sepamos ahora por qué lo estamos haciendo. Vamos a hablar de signos vitales. Cuando hablamos de signos vitales, hablamos de que son indicadores o son variables hemodinámicas, y que nos van a reflejar el estado fisiológico de las funciones vitales de una persona. Y no solo eso, también de los órganos que los producen. ¿Y quiénes producen estos signos vitales? Bueno, vamos a ver que hay algunos que los regulan y otros que en efecto participan en la función de los signos vitales, como puede ser el cerebro, el corazón, los pulmones o el metabolismo. Entonces, en función de esto, los signos vitales nos van a expresar de una manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el cuerpo de una persona. ¿Cómo puede ser el efecto de una enfermedad? Son cambios que de otra forma no se podrían cuantificar ni cualificar. ¿Esto qué significa entonces? Que son signos o son variables que se pueden medir y que también me van a identificar la calidad de salud que tiene mi paciente en este momento. Y recordemos que como son variables fisiológicas hemodinámicas, van a variar de una persona a otra en diferentes horas, en diferentes condiciones o en diferentes estadios del proceso de salud de enfermedad. Obviamente, los signos vitales, pues vamos a entenderlos, ¿sí? Que es una forma de entender, por lo tanto, de qué forma se está afectando el organismo de una persona. Y cuando el paciente presenta cambios en su condición funcional, según la prescripción de enfermería o médica,
en el paciente cuando está en estado crítico, antes y después de un procedimiento de diagnóstico o tratamiento, y antes y después de la administración de algún medicamento. Esos son los momentos en los que yo tengo que considerar la variación de mis signos vitales. De ahí la importancia que tenga yo de estarlos monitorizando continuamente. Cuando nosotros estamos en un hospital, han llegado a ver una pantalla más o menos como esta. ¿Sí la han llegado a ver? Sí. Y dice uno como enfermero, trágame tierra, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué entienden en esta imagen? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, vamos a empezar, vamos a ver. Aquí tenemos a Esmeralda, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, si tú llegas a un hospital, tú eres enfermera, llegas a un paciente, te toca recibirlo y ves esta pantalla, está congelada porque la congelaste para ver qué está pasando con ese paciente. ¿Qué te imaginas que puede estar ocurriendo con sus signos vitales? ¿Son normales o son anormales? ¿Está saturando a 100 o a 92? ¿Cuál No es sé. el que se lee en ese caso? Ah, No, la pues, verdad no sé. tú dime, tú eres la enfermera, yo soy el familiar del paciente y oiga, señorita Esmeralda, ¿cómo está mi familiar? ¿Me puede explicar sus signos vitales, por favor? Oiga, señorita, ¿qué es Supongo esto que está dice aquí? saturando al 92%, ¿no? ¿Es este de acá abajo que tú dices? ¿O ¿Está este? saturando al 92? ¿O este 100? Sí, de ese 100, o sea, supongo que debería de saturar al 100% y está saturando al 92. ¿Correcto o no? Es incorrecto. Ojo, fíjate bien. ¿Entonces está saturando al 100? Al 100%. Y si está saturando al 100%, ¿cómo crees que puede estar este paciente? Pues bien, ¿no? Pues claro, porque recibe toda la cantidad de oxígeno, pero una persona en condiciones normales, así como están todos ustedes ahorita en plenaria, no tenemos una saturación al 100. Es más, les garantizo por mi sueldo y mi quincena que se ponen el oxímetro y ninguno va a saturar al 100%. ¿Por qué te imaginas que ninguno satura? Por la Ahí es cuando el contaminación, ¿no? paciente va muy agitado, ¿no? Bueno, la única condición por la que una persona efectivamente puede saturar al 100% es porque está hiperventilando. Cuando han tenido crisis de ansiedad y que están y meten mucho aire, entonces ahí sí es la única condición en la que puede saturar al 100%. Lejos de eso no hay otra. O bueno, sí la hay porque por eso este paciente está saturando al 100%. Pero este paciente para que sature al 100%, ¿qué condiciones clínicas crees que tenga que estar? Te voy a dar un tip. ¿Este paciente crees que está en una habitación normal o está en terapia intensiva? Terapia Ok, y si está en terapia intensiva, entonces, ¿cómo está? con ventilación mecánica. Exactamente. ¿Por qué está con ventilación mecánica? Porque el ventilador mecánico es el único que te va a garantizar una concentración de oxígeno al 100%. Por lo tanto, tu paciente está ventilando completamente normal, pero está asistido por un ventilador, un aparato que le está sustituyendo la inhalación y la exhalación en la mecánica ventilatoria, ¿sale? Entonces, ahí es en donde cuando nosotros vemos un signo vital, tenemos que identificar las características, porque el signo vital me habla de muchas cosas que pueden estar pasando con el paciente. Y la psicosis actual en la sociedad por el coronavirus, pues lo primero que le ponemos la atención a los pacientes cuando los revisamos es la saturación. Ayer tan solo me llegó un paciente de 85 años, si no me equivoco, pero era un paciente que tiene obesidad mórbida y me llega saturando al 82%. ¿Qué supones tú como enfermero o como enfermera? Ah, ¿tiene COVID o no tiene COVID? Bueno, dices, ¿puede tener COVID? Sí, porque todo paciente es sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario, pero
Es un paciente que tiene obesidad, que tiene una obesidad muy importante, entonces la misma obesidad no puede permitir que ventile adecuadamente. ¿Qué haces como enfermera? Checa los demás signos vitales. Y así es como vamos a determinar qué características tiene tu paciente, qué diagnóstico probable, porque también eso es válido, saber qué diagnóstico tiene mi paciente para yo poder determinar entonces si viene bien o si viene mal. Ok, tiene 100% de saturación, ya me dijiste que está intubado. ¿Qué otra cosa te llama la atención de esta diapositiva, Esmeralda? ¿Sus pulsos? Ok, ¿dónde está el pulso? ¿Es este? Sí, no. ¿Segura que es esta? ¿O es esta? No. La verde. ¿Sí están viendo cómo estoy señalando? Sí, la que está de color verde, ¿no? Ajá. Entonces, ¿este 92 qué es? ¿Es pulso o frecuencia cardíaca? Frecuencia cardíaca. Ok, ¿por qué pulso no es? ¿Por qué no será pulso? ¿Por qué se imagina, Esmeralda, que no sea pulso? Según yo, el pulso tiene que ser más bajo, ¿no? No. ¿Cuál es la diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca? Que la frecuencia cardíaca va directo a lo del corazón y el pulso son la palpitación. Por ahí vas, por ahí vas. Está bien sencillo. El pulso se percibe, o más bien se siente. ¿Sí me explicó? Yo les digo, tóquense el pulso radial. ¿Dónde se van a poner los dedos? ¿En el cuello o en la muñeca? En la muñeca, ¿no? Radial es en la muñeca. El pulso carotídeo es en el cuello, ojo. El pulso entonces se siente y la frecuencia cardíaca se ausculta. Entonces, no estoy ni auscultando ni estoy sintiendo el pulso del paciente. ¿Qué significará entonces este 92? Y de hecho, cuando ustedes ven la pantalla, ven estos piquitos y cada que es un piquito suena pip, 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 ¿Sería la palpitación del corazón? No. Fíjense, ahí les va otra vez. Pip, 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 pip. ¿Qué significa? No, los pulsos, acuérdense, los pulsos ya dijimos que los pulsos yo los siento. Por lo tanto, tengo que tocar al paciente, no lo estoy tocando. La frecuencia cardíaca se ausculta. Tendría que utilizar un estetoscopio para escuchar el corazón y escuchar la sístole y la diástole. ¿Y este 92 qué me habla? ¿Latidos por minuto? No. Ojo, cuando nosotros estamos analizando la frecuencia cardíaca de un paciente, tenemos 3 criterios que considerar. 1, el pulso. Sí, lo puedo sentir. Checo el pulso del paciente. Ajá. ¿Qué características tiene el pulso? Que sea débil, que sea rítmico, que se perciba, que no sea profundo o que sea superficial. Ajá. Cuando yo escucho el corazón, cuando escucho la frecuencia cardíaca, ¿qué escucho? Escucho la sístole y la diástole auricular y ventricular. Escucho el tuc, 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 tuc. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces este 92 que está aquí, ¿qué significa? ¿Dónde nace el impulso eléctrico del corazón? El impulso eléctrico del corazón nace en una estructura anatómica que se llama nodo sinusal. El nodo sinusal por sí mismo tiene una frecuencia cardíaca.
o una frecuencia de impulsos eléctricos por minuto. Y este 92 me está indicando que ese corazón está latiendo a 92 impulsos eléctricos por minuto. No latidos, impulsos eléctricos. No nos confundamos, ojo. Y obviamente yo para determinar esto, ¿cómo lo hago? Pues bien sencillo, checo la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal de una persona? 60%. De 60 hasta 100 latidos por minuto. ¿Cómo checo la frecuencia cardíaca? ¿Cómo checo la frecuencia cardíaca? ¿O cómo se imaginan que podemos checar la frecuencia cardíaca? Con el estetoscopio, ¿no? Muy bien, el estetoscopio, agarras, lo El tomas. bauma y el estetoscopio. Ok, checas el estetoscopio y luego ¿dónde ponen la campana del estetoscopio? En donde se hace el doblez del brazo. No, porque estás checando frecuencia cardíaca, ojo, no presión arterial. En el corazón. En el corazón, ok, o O en sea, la zona precordial, que así se le denomina clínicamente. ¿Y cuánto tiempo lo tienes que checar? Un minuto. 15 segundos. Un minuto, ojo, 60 segundos. ¿Por qué 15 segundos no? Bueno, 15 segundos porque no estamos garantizando una toma efectiva en primer lugar, y en segunda porque en 15 segundos, si hay una persona que tenga alguna arritmia, no es muy valorable. Lo ideal es que lo hagan 60 segundos y determinen que efectivamente este corazón está latiendo a 92 impulsos por minuto. Ajá. ¿Qué es lo que hace el monitor? Por eso suena el pip, 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 porque precisamente está sensando esa actividad del corazón. Y de ahí la importancia que tengamos mucho cuidado con la frecuencia cardíaca, porque podemos tener bradicardia. ¿La bradicardia en cuánto está? Para yo decir que un paciente tiene bradicardia, ¿cuántos latidos tendría que tener? Menor a 60. Menos de 60, muy bien. Y taquicardia, por lo tanto, sería mayor a 100. a 100 latidos por minuto. Perfecto. Entonces, ¿este paciente está bien con la frecuencia cardíaca, sí o no? ¿Sí? Sí, está bien. Está bien todavía, muy bien. Luego acá abajo tenemos otros valores. Tenemos 97 sobre 55. ¿Qué será? La TEA. Muy bien. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza con la que pasa la sangre por las arterias. Sí, Exactamente. Las paredes de las... Muy bien. Efectivamente, eso es lo que es la presión arterial. La presión sistólica, que es la parte de aquí arribita de este 97, tiene un significado, y la presión diastólica, que es este 55, tiene otro significado. Cuando hablamos de sístole y de diástole, ¿de qué términos estamos hablando? ¿Qué estará pasando en el corazón? Cuando se contrae la sístole y la diástole es cuando entran. Exactamente. Muy bien, Elogio. Tenemos lo que es la contracción y la relajación de las aurículas y de los ventrículos, y que sabemos que es un mecanismo automatizado, es decir, se van a relajar y se van a contraer de forma sincrónica para poder llevar toda la sangre hacia todo el organismo. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? 120, 80. Más o menos 10. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿este 97-55 es normal o no es normal? Está hipotenso. Sí, es normal. Está Es normal, hipotenso, ¿no? Porque cada persona maneja presiones distintas. pero ¿es normal el Pero 97-55? estamos hablando de un Es paciente que normal está con porque puede estar ventilación. hipotenso. Está Si hipotenso. está en una terapia, puede estar hipotenso.
Y si está hipotenso, ¿por qué crees que está hipotenso? Porque su fluido de sangre Ya es más veríamos elevado. la respiración. diástole. A ver, perdón, es que hablaron las dos personas al mismo tiempo. Eulogio, ¿cuál es tu respuesta, perdón? Cuando están en Bueno, un estado de... Bueno, la diástole está en ventilación 55. Pero ¿por qué se imagina que por la esté así? ventilación mecánica se induce a una hipotensión, ¿no? A veces. Pero por ahí vas muy bien con el razonamiento. ¿Qué medicamentos crees que tenga este paciente? Sedaciones, propo, Exactamente, exactamente. Entonces, si es un paciente que está intubado, pues no vamos a estar intubados conscientes, ¿estarás de acuerdo? Entonces, un paciente tiene que estar bajo sedación y analgesia. Todos los analgésicos y todos los sedantes producen hipotensión. Entonces, por lo tanto, es normal, sí, por el efecto farmacológico. ¿Sale? Ojo. Luego, acá tenemos un 33. ¿Qué significará ese 33? ¿Es lo del dióxido de carbono, si no me equivoco? Sí, ¿qué del dióxido de carbono? Es lo que tiene ¿Se el puede decir que es como paciente, la FIO2? No, la FIA2 es otra cosa, ahorita te la explico, pero vamos para que no nos perdamos. El dióxido de carbono tiene una curva y esta curva es el porcentaje de concentración de dióxido de carbono. ¿La máxima? Sí, que lo vamos a ver en una gasometría, de hecho, pero bueno, me interesa que conozcan estos parámetros porque al final de cuentas es una hemodinamia, es un movimiento de todos sus órganos y sistemas de su paciente. Hace ratito me decían por ahí la FIO2. La FIO2 la vamos a relacionar con la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque es la fracción de inspiración total que tiene mi paciente. La FIO2 de este paciente en este caso es al 100%. ¿Por qué? Porque le estamos ingresando el volumen y concentración de oxígeno al máximo. En el ambiente, ¿cuánta cantidad de oxígeno nosotros estamos inspirando del medio ambiente? Acuérdense que en el ambiente nosotros tenemos una gran concentración de gases, de muchos gases en general. Entonces, cuando nosotros hablamos del porcentaje de oxígeno que se encuentra concentrado en el ambiente, ¿a qué concentración nosotros estamos inspirando ese oxígeno? ¿A cuánto, perdón? Por ciento, ¿no? Eulogio, ¿me puedes repetir, perdón? Mencionó 21%, Eulogio, muy bien, efectivamente. Al 21% es como nosotros tenemos nuestra fracción de inspiración de oxígeno. Entonces, vean que tan solo con una imagen nosotros podemos entender el escenario que está cursando este paciente. De ahí la importancia que nosotros sepamos de dónde viene este signo vital, por qué se modifica, por qué de alguna manera nosotros tenemos pensamiento crítico, porque sabemos que tenemos que hacerle algo a este paciente. Ahora, frecuencia cardíaca es una onda pulsátil, sí, es esta onda pulsátil que yo voy a percibir en el pulso, originada por la contracción del ventrículo izquierdo y que produce expansión y contracción regular de las arterias. Es lo que nosotros les explicaba hace ratito. Tenemos que ver que ese pulso yo lo perciba, que sea regular, que tenga una fuerza, porque si no tiene una fuerza, no es regular o algo está pasando, significa entonces que el ventrículo izquierdo, en general el corazón, no está haciendo un buen trabajo. Por eso es importante que ahí tengamos que ver la forma, la amplitud, la frecuencia y el ritmo. Ojo, esto es lo que yo tengo que percibir cuando palpo el pulso, cuando ausculto la frecuencia cardíaca y cuando valoro un monitor que me está diciendo a cuánto está latiendo mi paciente. ¿Sí queda claro hasta ahí la frecuencia cardíaca? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Luego sigue
Los sitios anatómicos en donde yo voy a identificar el pulso. Todas las arterias tienen pulso. Los más comunes, pulso cubital, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, pulso pedio o pedial y pulso tibial posterior. En cualquiera de estas 4 regiones yo voy a valorar el pulso y en medida de que se encuentre con las características que ya mencionamos, entonces vamos a decir que es un pulso que tiene una perfusión de sangre adecuada para todos los tejidos de mi paciente y por lo tanto no tiene ningún problema isquémico. Los valores de la frecuencia cardíaca pues van a variar también dependiendo de la edad del paciente. Recordemos que son variables en todas las etapas de la vida y también bajo diferentes circunstancias. Esa presentación se las voy a pasar, no se preocupen. ¿Y qué lo va a alterar? Pues lo mencionábamos, la edad, el sexo, el ejercicio físico, algunos procesos patológicos como puede ser fiebre, la administración de medicamentos, sangrado, estado emocional. Si yo ahorita les dijera que todos están reprobados, imagínense cómo va a estar su frecuencia cardíaca. Con taquicardia. Van a estar taquicárdica y su presión se les va a subir porque muchos van a decir, se van a enojar y dicen, ¿por qué me reprobó? Pues también, ¿no? Son emociones que nos van a alterar todos los signos vitales en general. La respiración por parte de este signo vital, pues, es la, perdón, adelante, no lo escuché, Eulogio. Pero dijo todos, incluido el maestro. Ah, bueno, también yo ya ves. Todos estamos reprobados. Perfecto, está bien, no se preocupen. Acepto mi calificación. No se preocupen. Bueno, vamos a ver que la respiración también es otro signo vital. Aquí es en donde nosotros vamos a ver la capacidad de absorber y expeler el aire mediante fenómenos mecánicos. Recordemos que los pulmones tienen una función de expansión y contracción. ¿Dentro de dónde? De la caja torácica. La frecuencia respiratoria, por lo tanto, es el número de respiraciones en un minuto. Ahí estos valores están equivocados, disculpen, les ofrezco una disculpa por este detalle, pero mi secretaria ya no los escribió correctamente. ¿Cuál es el valor normal de una frecuencia respiratoria? Sabía que era de... Ajá. ¿Alguien tiene algún otro dato, algún otro valor? De 15 a 20. Exactamente. ¿De 16 a 20? De 16 a 20. Ahí se 16 le pone... a 20, luego salieron de 12 a 20. Exactamente. Sí, no sé, ya. Muy bien. Entonces tenemos tanto taquipnea como bradipnea. Cuando la frecuencia respiratoria está por debajo de 12 respiraciones por minuto y taquipnea cuando está por arriba de 20 respiraciones por minuto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues midiendo el número de inhalaciones y exhalaciones que tienen en 60 segundos. Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Pues la frecuencia, la profundidad de la respiración y el ritmo. Las fases de la ventilación ya las mencionábamos, una fase inspiratoria, donde se inicia la contracción del diafragma, que es un músculo, más bien es una estructura que va a dividir al tórax del abdomen y a los músculos intercostales. Y en la inspiración es una fase pasiva, depende de la elasticidad del tórax y de los pulmones. Y ahí tenemos las respiraciones ahora sí. Dependiendo de la edad, también se van a modificar. Y ahí es en donde tenemos nosotros nuestros valores de referencia. La presión arterial, como ya revisamos, también es otro signo vital en donde nosotros vamos a poder medir la cantidad de sangre que va a llegar por un momento determinado a todo nuestro cuerpo a través de la relajación y de la contracción de las aurículas y de los ventrículos. Vamos a ver algo que se llama presión arterial sistémica, que es de hecho la forma en la que se le debería de denominar clínicamente la presión arterial. Ajá. Y aquí es en donde nosotros lo medimos a través de un instrumento que se llama baumanómetro. ¿Han medido la presión arterial alguna vez? Sí. ¿Quién no ha medido la presión arterial alguna vez?
¿Hay alguien entre ustedes que no haya medido la presión arterial alguna vez? Sí, yo. Muy bien. Yo, también. Bueno, por ahí no se preocupen. ¿Y tienen baumanómetro? no, No. Bueno, habría que ver la posibilidad de que ustedes puedan comprar su baumanómetro para que podamos hacer una práctica, o si conocen a alguien que se los pueda prestar para poder hacer una práctica y tengamos ahora sí que la oportunidad de realizar este procedimiento, ¿vale? Lo vamos a ir hablando poco a poco, no se preocupen. Aquí tenemos nosotros la gráfica en donde nosotros vemos la representación gráfica, vaya la redundancia, de cómo es la presión arterial y algo que se llama ruidos de Korsakoff. Ajá. Estos ruidos de Korsakoff se van a presentar desde el momento que yo insuflo, la línea del manguito insuflador, se llena mi baumanómetro de aire y posteriormente lo voy sacando. Vamos viendo la ampliación de las ondas, que son efectivamente la forma en la que se está representando la presión arterial en el paciente. Y aquí tenemos, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, los valores de la presión arterial. Nosotros sabemos que lo normal es de 120 y 80, o puede ser menos de 120 y menos de 80, pero vamos a ver que cuando está elevada está más de 129 y menos de 80. Presión arterial esencial o nivel 1, tenemos los valores de referencia ahí. Hipertensión nivel 2 o hipertensión secundaria, y cuando vamos a tener una crisis hipertensiva. Ahí tenemos nuestros valores de referencia de la presión arterial. Profe, tengo una duda. Adelante. Con toda la tabla. Lo que pasa es, bueno, un día que tuve que llegar al servicio de urgencias, me tomaron la presión y traía 155-120. Entonces, aquí mi duda es que dice que una crisis de hipertensión sería en la sistole arriba de 180, pero bueno, no llegaba a 180, o sea, te digo, era 155, entonces sería presión arterial alta, nivel 2. Exactamente. Sería el nivel 2. ¿Por qué? Porque normalmente una hipertensión o una crisis hipertensiva, normalmente hay daño de órgano blanco. Cuando tenemos una presión tan alta como así, difícilmente va a llegar una persona caminando. Y si llega, llegará directamente al área de choque, porque seguramente ya viene con crisis compulsivas, viene con arritmias cardíacas, de hecho puede traer algo que se llama síndrome coronario agudo. Ahora, nosotros para poder identificar que un paciente es hipertenso o no lo es importante llevar una secuencia de la presión arterial por cierto tiempo. En el caso de los pacientes, como en tu caso me quiero suponer, llegas al servicio de urgencias con una presión alta. Si en el lapso de 15 minutos tu presión regresa a lo normal, significa que entonces fue una hipertensión reactiva. Y esto la mayoría de las personas lo tiene. Si ahorita, por ejemplo, yo salgo o cualquiera de ustedes sale a correr 5 minutos, regresa, se toma la presión, vamos a ver que está hipertenso. Pero a los 15 minutos después de haber reposado, esta persona tiene que tener una presión ya normal o lo más cercano a lo normal posible. En el caso de los hipertensos, esto difícilmente va a suceder porque ellos ya tienen alguna alteración en el mecanismo compensatorio de la presión. Por lo tanto, el paciente se va a hipertensar y se va a seguir hipertensando. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ministrar medicamentos para controlar esa presión a no más de 1 hora. Si en 1 hora tú no controlaste la presión, lejos de tener una crisis hipertensiva, ahora sí vas a tener una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque ya se empieza a suponer un daño a nivel cerebral, un daño a nivel pulmonar, propiamente cardíaco también, hepático y renal. Entonces, un paciente hipertenso siempre tiene que tener en cuenta que se tiene que controlar su presión antes de 1 hora. Si esta presión no se controla más allá de 1 hora, el daño sí puede ser mucho más grave de lo que se pueda suponer. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Tenemos la temperatura corporal como otra variable fisiológica. A mí el término que me gusta manejar para temperatura corporal es el grado de calor que guarda un cuerpo
y es el equilibrio entre la termogénesis y termólisis. Nosotros producimos nuestra temperatura corporal como producto del metabolismo, de todas las reacciones metabólicas que desarrolla mi cuerpo en el interior, así como también de la circulación sistémica. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que graduar no es otra cosa más que ese grado térmico que tiene mi paciente. Normal, ahí fue otro error de dedo de mi secretaria, perdonen la molestia. Normal de 36.5 hasta 37.4. Hasta 37.4 es cuando yo digo que es una temperatura normal. De 37.5 a 37.9 voy a poder decir que se llama febrícula. Y más de 38 grados, ahora sí ya tenemos fiebre. Cuando estamos por debajo de 35.5, entonces estamos como Jack el de Titanic, ¿no? Bien fríos, con hipotermia. Y la temperatura, pues yo les decía, es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor de nuestro cuerpo, como consecuencia del metabolismo o de algunos otros fenómenos fisiológicos como es la circulación sistémica. Ajá. En este caso, la fiebre es uno de los signos vitales que tiene una particularidad muy importante, que nos va a aumentar o de alguna manera va a modificar los demás signos vitales. Entonces, en el caso del pulso, lo va a subir de 10 a 15 latidos por minuto por cada grado de aumento de temperatura. Entonces, todo paciente que tiene fiebre seguramente va a tener taquicardia. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, adelante. Entonces, si es de 37.5 ya es taticardia, ya no entendí. No, aquí por ejemplo tu frecuencia cardíaca normal es de 60 hasta 100 latidos por minuto, ¿sale? Pero resulta que tú tienes 38 de temperatura, por poner un ejemplo, y dice que dependiendo del grado que tengas tú de temperatura, va a subir de 10 a 15 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Entonces, si tú tienes una frecuencia cardíaca de 70, por poner un ejemplo, tú tendrías 80. Pero comúnmente, normalmente, una persona que tiene fiebre nunca va a tener frecuencia cardíaca normal. Siempre va a subir por arriba de 100 latidos por minuto. Entonces, si tú tienes 38 grados de temperatura, probablemente estés entre 110 y 115 latidos por minuto. Esto es en condiciones normales por la modificación que tiene tu temperatura corporal. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, si tú tuvieras 40 grados de temperatura, entonces tu frecuencia cardíaca estaría aproximadamente de 130 a 145 latidos por minuto, promedio. Ok, entonces dependiendo la temperatura es la frecuencia cardíaca que uno tiene, ¿no? Así es, y ojo, recuérdenlo siempre, todos los pacientes que tengan fiebre, sean niño, adulto, abuelito, siempre van a tener taquicardia. Nunca van a encontrar una persona con fiebre con frecuencia cardíaca normal, porque es un mecanismo de autorregulación, es un mecanismo natural de nuestro cuerpo que se le denomina mecanismo compensatorio para poder nosotros tratar de regular el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues circular con mayor cantidad de sangre para tratar de liberarlo. ¿Cómo libera la temperatura el cuerpo? Con la sudoración. Todos los pacientes que tienen fiebre sudan. ¿Y por qué sudan? Porque aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la temperatura y liberamos la temperatura a través del sudor. ¿Sale? Ok, sí, igual aquí tengo una duda. Es que, bueno, yo tengo una bebé de 3 años, pero ella cada que le da temperatura no suda, solo se pone fría. Hay otros tipos de enfermedades o padecimientos que nos hacen llegar a suponer en otro trastorno que se llama crisis bacterémica. Es más grave, por supuesto que es más grave, pero vaya, en los pacientes pediátricos puede ser, digo, no es normal, pero dentro de lo normal puede ser pues inesperado en ellos porque no sabemos específicamente qué tipo de enfermedad tenga. En este caso, la crisis bacterémica se da porque están conviviendo 2 o más microorganismos en su cuerpo y producen una reacción exotérmica, es decir, liberan mucho más calor de lo normal.
pero no se manifiesta en la coloración de la piel, no se manifiesta como tal en sudoración, porque su mismo cuerpo lo está tratando de compensar. Recordemos que en el caso del paciente pediátrico, su sistema nervioso todavía no está completamente conformado, no está maduro. Entonces no es esperado que se presenten todos estos cambios que en un adulto sí pudieran serlo. ¿Vale? Ah, ok. Muchas gracias. Acuérdense que el niño a mayor temperatura tiene más riesgo de convulsionar. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso vuelve a lo mismo, no está maduro. El hipotálamo todavía no logra el control térmico que esperamos. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ya les queda bien claro lo que son los signos vitales? Sí, profe. Perdón, maestro. Adelante. Entonces, ¿cuál sería el concepto que vamos a manejar de temperatura? Ok, el concepto de temperatura es el que yo les comenté, se los pongo acá. Aquí está. Es el equilibrio entre producción y pérdida de calor del cuerpo debido al metabolismo. Okay. Otro término médico que te puede servir es el equilibrio entre termogénesis, es decir, la producción de calor, y termólisis, la pérdida o destrucción de este calor de tu cuerpo. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues el día de hoy lamentablemente se nos terminó el tiempo. Espero que la clase del día de hoy haya tenido pues un efecto positivo en el hecho de que ustedes ya no solo vean los signos vitales ni las precauciones estándar como normales o también las sustancias antisépticas, sino que se lleven el concepto de que tenemos que mejorar todavía muchas cosas. Tenemos que aprender, tenemos que identificar estos cambios que se producen, por ejemplo, en los signos vitales, de dónde vienen. Porque muchas veces nosotros tomamos los signos vitales, sí, pero ¿qué mecanismo lo controla? ¿Por qué viene? ¿Qué significan los signos vitales en realidad con el estado clínico de una persona? Entonces, espero que en lo particular hayan tenido una muy buena retroalimentación el día de hoy en relación a estos temas. Si alguien quiere compartirlo, adelante. Si quiere compartirnos su experiencia, algo adelante. Pues que así sigan sus cosas, profe. Me gusta que sean así como muy dinámicas. ¿Perdón? Que me gustan sus clases porque son muy dinámicas. Ah, muchas gracias. Claro que sí, lo hacemos con la idea y la intención de que ustedes se vayan con un mejor aprendizaje, chicos. Gracias. Bueno, pues los dejo. Que tengan un excelente día y que tengan un buen fin de semana. Excelente semana, profe. Hasta luego, buen día.